Hola, buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración. Existen formas muy diversas de abordar los problemas. Cada uno nos estamos enfrentando a esta situación que estamos viviendo de diferente manera. También desde la política y el ámbito de la gestión cultural podemos actuar de formas muy distintas ante esta pandemia. Podríamos evitar problemas y minimizar o incluso paralizar la actividad cultural hasta que el coronavirus desapareciese. Es una postura cómoda, pero que en Grau, en la Concejalía de Cultura, no adoptamos y no lo hacemos por convencimiento y compromiso. En primer lugar, con nuestras vecinas y vecinos, usuarios habituales de nuestros servicios, nuestras instalaciones y nuestras actividades culturales. Por eso, implementando y aplicando los correspondientes protocolos frente a la COVID-19, retomamos la programación de actividades y la reapertura de servicios culturales en cuanto nos fue posible. En segundo lugar, retomamos estas actividades en la medida de lo posible, con programaciones culturales de ocio y de calidad, por compromiso con el sector profesional de la cultura asturiana, uno de los que más está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Y finalmente, porque estamos convencidos nosotros mismos, los políticos y los trabajadores municipales del área de cultura, de que la cultura es un bien de primera necesidad, sobre todo en estos tiempos complicados. Parafraseando el comienzo de mi intervención, existen también formas muy diversas de abordar la programación cultural de un ayuntamiento o de una casa de cultura como la nuestra. En el ámbito concreto de las exposiciones es mucho más cómodo adoptar una actitud pasiva, esperar que los artistas piquen a nuestras puertas y nos limitamos simplemente a ceder nuestras instalaciones, nuestras salas de exposiciones. Como digo, supone menos esfuerzo, menos trabajo y quebraderos de cabeza, sobre todo para el personal municipal, pero no estaríamos cumpliendo una de nuestras funciones principales, como nexo activo de unión entre la sociedad y los autores o creadores. En el área de cultura del Ayuntamiento de Grau preferimos complicarnos la vida, multiplicar el trabajo, pero tener la satisfacción de ofrecer a los ciudadanos de Grau y de Asturias a lo largo del año exposiciones de producción propia, como las que, sin ir más lejos, tendremos el próximo mes de noviembre, dedicadas al 75 aniversario del Club Deportivo Mosconia y a la cestería en el concejo de Grau. En un punto intermedio entre estos dos modelos se sitúa la exposición que hoy inauguramos. Como concejal de Cultura quiero agradecer a la Fundación Miguel Ángel Lombardía, dirigida por Margarita Alonso, que haya apostado, como ya ocurrió el año pasado, con el arte del dibujo y en anteriores ocasiones por este ayuntamiento, concretamente por esta Casa de Cultura, para ser la primera en albergar e inaugurar esta exposición que posteriormente será itinerante por las principales casas de cultura de Asturias. Gracias. Ser los primeros supone un esfuerzo extra del personal de la Casa de Cultura, como decía, para coordinar y recoger por distintas localidades asturianas las obras que aquí se muestran. Pero este esfuerzo que agradezco públicamente al personal del área de cultura, en este caso están Gustavo y Jaime, pero también hay más gente implicada en todos los trabajos que luego vemos en estas exposiciones. Este esfuerzo se ve recompensado con creces. Esta exposición, Pintura Asturiana, Creadores de 3 décadas, homenaje a Orlando Pelayo, es una ocasión única de ver junta una muestra representativa de la obra de algunos de los artistas asturianos más destacados. Es también una buena ocasión para homenajear a una figura de la talla de Orlando Pelayo. Quiero agradecer la presencia hoy en Grau de buena parte de los 25 artistas que participan en la exposición. Y me van a permitir que mencione a los 25 porque es todo un lujo reunir en una misma muestra artistas tan conocidos y reconocidos como Orlando Pelayo, Elías García Benavides, Armando Pedrosa, Consuelo Gallina, Ramón Rodríguez, Carlos Sierra, Manuel García Linares, Herminio, Miguel Ángel Lombardía, Juan Monte, Humberto, Quiquer, José Paredes, Ramón Prendes, Vicente Fernández Iglesias, Hugo Donel, Francisco Fresno, Francisco Velasco, Miguel Galano, Vicente Pastor, Pelayo Ortega, Ricardo Mojardín, Abelino Mayo, Antonio Gilmorán y María Jesús Rodríguez. Gracias a todos y todas. Gracias también y especialmente a Alfonso Palacio, que me acompaña en la mesa,
director del Museo de Bellas Artes de Asturias, por su presencia y participación en este acto. La Casa de Cultura es la Casa de Cultura de Grao es la segunda de toda Asturias que más horas abre al público. Es un espacio abierto a muchos tipos de actividades. Damos servicio a las inquietudes culturales de nuestros vecinos, pero en ocasiones muy especiales, como esta que hoy nos reúne, logramos trascender el ámbito local para ser un referente artístico de primer orden. Gracias a todos los creadores y personas que lo hacen posible, y deciros que las puertas de esta Casa de Cultura y de nuestras instalaciones siempre estarán abiertas para todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quería darlas a los participantes. Sin ellos sería imposible hacer estas exposiciones, y hacen un gran esfuerzo porque el mundo del arte está en muchas dificultades, como está todo el país, pero yo pediría, a ver si es posible, por lo menos decirlo, que los municipios empiecen a pensar también en poder ir adquiriendo alguna obra de algún artista para su colección municipal, y que quede como un bien para el pueblo de cada sitio, ¿no? Dicho esto, la muestra que se presenta de Pelayo, yo creo que es una muestra muy abundante. Todos los que están ya hechos. Son artistas cuajados y totalmente hechos. Muchos de nosotros tenemos más edad que Orlando Pelayo cuando murió. Con lo cual, los artistas que estemos aquí, estamos aquí. Los que lleguen hasta aquí, están aquí. Como pasa en cualquier otra profesión. O sea, hay médicos, hay ingenieros, hay todo, y todos estamos en esta actividad, la nuestra, totalmente armados y totalmente siguiendo una estructura de nuestro camino, que es de nuestra vocación, hacer una profesión y no parar en ella, insistir en ella. Eso yo creo que es muy importante, y que realmente Orlando le hubiera gustado estar en esta mesa, porque sería uno más de nosotros, y estaría, pues, yo lo conocí en París, lo conocí aquí bastante, y estaría encantado. Es una exposición magnífica a nivel de cualquier museo. Es una exposición que me agrada que Grao inaugura esta exposición, porque se porta también con estas actividades, que me parece magnífico, pero es una gran exposición, y eso hay que decirlo. Dentro de ellas están las 4 piezas de Pelayo, que son magníficas, de 4 tapas de él, que se solapan unas con otras, porque están casi en 5 años, están todas ya hasta coger su camino. Pero bueno, de esto nos puede hablar mucho mejor. Agradecer también al Ayuntamiento de Grao todo el apoyo que nos prestáis, a Gustavo y el equipo cultural, que son imprescindibles. Yo alguna vez de risa digo, Gustavo, voy a mandarte para Japón y hacer una reproducción para pasarlo por las casas de cultura, y dejar una reproducción en cada casa de cultura. Pero bueno, de cualquier manera, lo más importante es ahora nuestro invitado de honor, Alfonso Palacio, historiador, doctor en Historia del Arte y director de nuestro museo, que tenemos que estar muy orgullosos, el Museo de Bellas Artes de Asturias, lo que nos pueda decir sobre Orlando y sobre la exposición, o lo que él vea. Gracias. ¿Ahora? Sí. Reverbera incluso. Bueno, muchísimas
muchísimas gracias, concejala, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Me sumo a la enhorabuena por esta iniciativa, por esta exposición tan buena que habéis conseguido con este elenco de artistas, además tan destacado, que habéis conseguido organizar, teniendo como piedra angular esas obras de Orlando Pelayo, del que se cumple precisamente el centenario de su nacimiento, ¿no? El nacimiento de uno de los artistas asturianos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, con una proyección nacional e internacional muy interesante, al que el Museo de Bellas Artes de Asturias le acaba de dedicar una exposición recientemente clausurada, una exposición además que quiso trabajar a partir sobre todo de las obras que tenían los 4 hermanos de Orlando Pelayo, las obras de su hermano, las obras que Orlando les iba regalando en vida y las que les dejó pocos días antes de fallecer en 4 lotes perfectamente diferenciados. Ese era nuestro punto de arranque. Y sobre Orlando se me ha pedido, o me pidió Miguel Ángel, una semblanza artística y personal de unos 40 minutos. Espero no irme de ellos. Y de manera que sirviera para contextualizar a esta figura que funciona un poco como catalizador de todo ese discurso artístico que habéis articulado en la Casa de Cultura tan interesante como digo. Yo no conocía a Orlando Pelayo, supongo que algunos de los artistas Miguel Ángel sí, supongo que algunos de los artistas que estáis aquí lo conocisteis, lo tratasteis puntualmente, con mayor profundidad. Otros, casi fue, tengo que empezar por esta confesión personal, tema de mi tesis doctoral, que al final se orientó hacia otro pintor, amigo de Orlando Pelayo, por cierto, también los dos con una estancia en París muy prolongada, Luis Fernández, y mi contacto y mi conocimiento en torno a la vida y la obra de Orlando Pelayo ha llegado a través de la contemplación de las propias obras del pintor. Y en Asturias hay muy buenas colecciones de Orlando. Fue un pintor muy generoso, en el sentido de que en sus últimos días quiso que las instituciones más importantes, las culturales más importantes de la región, tuvieran también su lote de obras para que su obra pudiera estar bien representada en esas instituciones. Y mi conocimiento y mi aproximación a él han llegado a través, pues como digo, de las obras, de la contemplación de las obras y de la lectura de aquellos libros, aquellas monografías, aquellos escritos del propio Pelayo, que con el tiempo han ido editándose. Yo creo que a la hora de hablar de Orlando Pelayo, de este artista que tenéis ahí en la imagen, en una foto en uno de sus estudios o talleres, probablemente en el del Marais, que fue el barrio francés que habitó en el último tercio de su vida, hay una serie de palabras claves, ¿no?, que yo creo que contribuyen a articular, a construir su poética como artista y también su propia vida, ¿no? Nosotros en la exposición que hicimos en el Museo de Bellas Artes este año utilizamos 2 de esas palabras que creíamos que eran claves, como os digo, para entender la vida y la obra del pintor: exilio y memoria. Son 2 aspectos, 2 conceptos que marcan, que atraviesan, que se convierten en una especie de columna vertebral de la vida y de la obra de este artista. Y junto con, como veremos ahora rápida y ágilmente, en el recorrido que hagamos por sus principales hitos biográficos y artísticos. He traído bastantes diapositivas, pero para pasarlas muy rápido. Y junto con exilio, que es una palabra que es clave en su devenir vital y artístico, y memoria, es decir, la forma como el propio Orlando Pelayo trabaja, modula la circunstancia y para él también el trauma del exilio. Habría otros conceptos, aspectos claves, por ejemplo, infancia, ¿no? Y hablaremos algo de la infancia, porque la infancia va a estar siempre muy presente en todo lo que es esa operación de recordar, de rememorar, geográfica y
psíquicamente no perdido, sino lo vivido en un momento dado que luego perdió con motivo de su exilio: libertad, independencia, gran capacidad para las relaciones. Orlando Pelayo fue una persona que supo socializar muy bien tras esa vida tan compleja que tuvo y entrar en los núcleos, camarillas, si queréis, más interesantes e importantes de la vida cultural de todas aquellas ciudades por las que pasó, y en particular por Orán y por París. Y luego, junto con esa gran capacidad de trabajo y esa gran capacidad para las relaciones sociales, creo que otro concepto clave en la vida y en la obra de Orlando Pelayo fue su independencia personal con respecto a muchas cosas, de las que a lo mejor salen aquí algunas, pero independencia que no era o que no excluía una cercanía a sus amigos, a sus camaradas pintores, a su familia, a la que tanto quiso, y que se demuestra, entre otras cosas, por muchos de los actos que realizó a lo largo de su vida. Creo que fue también, otra palabra que quizás podríamos utilizar, un pintor muy culto. Si no hubiera sido pintor, hubiera sido un gran escritor. Sus escritos denotan a un gran escritor, un pintor devorador de literatura, de buena literatura, conocedor además de esa gran cultura que tenía de nuestra particular historia, la historia española, la historia real, la verosímil y la que podía derivar de esa cultura libraria, y que va a dar lugar a una serie de conjuntos de obras que hará en los últimos años de su vida. Y luego me sorprendió, yo no sé si muchos de los que estáis aquí habéis podido ver la exposición del museo. Había un par de documentales de los años 80 en donde se entrevistaba a Orlando Pelayo, sobre todo uno que llamó mucho la atención, uno que reeditó la TPA en un documental original a partir de un material en bruto que se había filmado en el año 1983, y llamaba la atención la claridad de ideas y la contundencia con la que expresaba sus opiniones, ¿no? Y bueno, yo creo que todo ello hizo un pintor realmente interesante, del que vamos a hacer un recorrido muy conectado con muchos de esos ambientes artísticos que vamos a ir ágilmente citando, y que, como digo, vamos a ir recorriendo en estos 30 o 35 minutos que tenemos para llegar a la conclusión de la gran figura de pintor que fue Orlando Pelayo, ¿no? Bien, uno de sus conceptos claves, uno de sus temas claves, o uno de los temas claves para entender la vida y la obra de Orlando Pelayo es su infancia, que sabéis que nace en Gijón en el año 1920, es hijo de dos maestros, lo cual en aquella época eran muchos, maestros que hoy en día serían seguro que catedráticos de universidad. El nivel del maestro en aquel momento era realmente muy elevado. Nació en Gijón, pero a los pocos años se traslada ya a una pequeña localidad extremeña llamada Monesterio, en la que reside junto a su familia, a sus padres y a sus hermanos una serie de años, hasta que con 11 años, y aquí ya encontramos su lugar en el mundo, se marcha a Albacete, a la provincia de Albacete, destinado su padre. Allí se va y arrastra a toda su familia al pueblo de Villarrobledo, que está muy cerquita del que va a ser su lugar en el mundo durante mucho tiempo, que es Alcalá del Júcar. Alcalá del Júcar, ese pueblo muy ligado a la familia Pelayo y que va a marcar, como digo, buena parte de la vida y de la obra de Orlando. Sus padres, como buenos maestros, eran personas muy sensibles al mundo de la cultura e incluso del arte, y desde muy temprano tiempo permitieron a Orlando Pelayo que tuviera su propio taller, su propio estudio
en la parte de arriba de su casa, en el desván, donde podía dibujar, donde podía pintar y donde podía entrar en contacto con las primeras revistas que llegaban a su casa de temática artística, en donde contemplaba las primeras obras de Zuloaga, que consideraba un mal buen pintor, como él afirmaba, y de Goya. También entra en contacto de forma diferida con los grandes maestros del Prado. Esto va a ser importante, y sobre todo con esa especie de santísima trinidad de la pintura española que constituye el Greco, Velázquez y Goya, y que van a marcar muchas de las series que va a realizar y que luego iremos viendo y desglosando a lo largo de su vida. Comienza también en esta época su afición lectora, hasta que estalla la guerra y en el año 1938 es movilizado. De hecho, forma parte de la milicia dedicada a la agitación cultural. En ese contexto él realiza algunos primeros carteles que no se han conservado. La guerra termina y es, junto con su padre, de los que tienen que partir desde Alicante en el famoso barco Stambrook, que cargado con 2.400, 500 personas tuvo que partir de Alicante con destino a Orán, que será su primera parada, importante parada, y ya dejando España, es decir, su primer lugar de exilio, ciudad en la que permanecerá entre los años 1939 y 1947. A esos primeros años, a esos años que van del 39 al 47, en concreto 1939, pertenecen tres obras que os he traído y que fijaos, son las únicas que me voy a detener un poco ampliamente, porque denotan lo que probablemente Orlando Pelayo estaba haciendo con 19 años. Son obras de 1939 donde se ve cómo Orlando Pelayo había asimilado muy bien las principales corrientes que nutrían ese denominado arte nuevo, no de vanguardia, arte nuevo que se estaba haciendo en España durante los años 30 de la República. Y aquí tenéis una obra como La Noche, donde la influencia del surrealismo es muy evidente, ¿no? En esos silueteados, en esas transparencias, en esas nubes filiformes, como las del Tránsito de la Virgen de Manteña, que tanto gustaron a Dalí, a Buñuel, a José Caballero, y que habla, como digo, de esa influencia surrealista. Luego otra obra del año 39 es esta que tenéis aquí, titulada Exilio. Si en la primera se marcaba mucho la veta surrealista, en esta se marca más la veta expresionista. El expresionismo también estuvo modulando buena parte de ese arte renovador que se dio en España en los años 30. Aquí vemos ya una gran cabeza de mujer que mira triste detrás de ese vallado, que mira triste hacia el espectador, rodeada por toda una serie de figuras que marchan anónimas, esas especies de estados del alma o estados del espíritu. Recuerdan en cierto modo a algunas obras de Boccioni, de los estados de un futurista, nada más y nada menos, y de sus estados del alma y de la percepción, ¿no? Pero bueno, es una obra muy interesante del año 39, de carácter expresivo, que nos habla de lo que Pelayo podía haber estado realizando justo antes de ese exilio. Y luego la tercera gran lección, también una obra del año 39, tenéis abajo la fecha, Xian Orán, en este caso, tenéis abajo la fecha, que es esta Tauromaquia, en donde se ve la influencia si habíamos hablado del surrealismo y habíamos hablado del expresionismo, pues del otro gran elemento renovador del arte español de aquella época, que era el cubismo, ¿no? Con esa descomposición en planos de ese tema taurino, en donde caballo, torero y toro aparecen facetados en multiplicidad de planos, que hace incluso que la composición parezca un poquito confusa. Estas son obras del 39. ¿Qué fue lo que hizo Orlando Pelayo en Orán? Solo os he traído dos obras, porque Orlando Pelayo y su padre en Orán pasan 2 años en un campo. Ellos, en ese sentido, no dudaban de definirlo como un campo de concentración. Era un campo en teoría de Bergman, pero en el fondo era un campo de concentración. Y durante esos 2 años
Orlando Pelayo apenas se dedica a realizar una serie de dibujos de los guardianes, de esos campos y demás, pero ya en el año 41, apoyado por una familia española, su padre tuvo mucha peor suerte porque como adulto que era lo mandan a trabajar a la construcción del tren marroquí argelino, con el deterioro de salud que eso conlleva, hasta que al final muere de tuberculosis unos años más tarde. Pues bueno, gracias a la ayuda de un matrimonio de origen español, se libera del campo de concentración Orlando Pelayo y empieza a realizar este tipo de dibujos, de pinturas, de acuarelas. Aquí os he traído una que representa su estudio. Va a tener una cierta fijación Orlando Pelayo en lo que a la reproducción y representación de sus estudios se refiere, y a las fotografías del propio pintor en sus estudios. El estudio es un laboratorio, un campo de trabajo, pero también es un lugar que sirve de modelo para realizar diferentes composiciones. Y obras como esta, que tenéis aquí apegadas a esta figuración de corte expresivo, esta silla con este tallo en su parte superior. Son obras de juventud que demuestran, bueno, pues una cierta torpeza todavía. Estamos ante un artista autodidacta, no pasa por ninguna escuela de Bellas Artes, y obras de las que al final de su estancia en Orán, en el año 47, se va a acabar arrepintiendo, ¿no? Esta sería una tercera obra realizada en Orán, muy influida por la pintura de un artista de origen folk, Rouault, que estaba precisamente asentado en Orán. Porque ¿qué era Orán para Orlando Pelayo? Orán siempre fue para Orlando Pelayo, utilizaba una imagen para definir esta ciudad muy interesante. Para él fue, siempre lo dijo así, la cámara de descompresión entre España y la futura Francia, la que iba a llegar. Era un territorio donde había una mezcla de lo español, que había dejado atrás con el exilio, y de lo francés, ¿no? Hacia donde se iba a proyectar. Y de hecho, gracias a esa habilidad que tenía para las relaciones sociales, Orlando enseguida se hace amigo el conjunto de principales intelectuales que había en la ciudad de Orán, entre los cuales estaban nada más y nada menos que Albert Camus y Jean Grenier. Jean Grenier es el filósofo al que Camus siempre consideró su maestro, pero menuda pareja de intelectuales, de los que fue amigo y de los que Orlando Pelayo llegó incluso a realizar un retrato doble que se encuentra en el Museo Jovellanos de Gijón, con Albert Camus a la izquierda, en el lugar principal siempre de un doble retrato, y Jean Grenier a la derecha. Pero también era el Orán de Manuel Robles, era el Orán de muchísimos intelectuales y de muchísimas personas vinculadas al mundo del arte que exponían en las más de 12 galerías que había en aquella ciudad, una ciudad, fijaos, como Orán, con no mucha población, que tenían más de una docena de galerías. Y una fue la que defendió en todo momento a Orlando Pelayo, la Galería Colín, que llevaba Robert Martin, que se convirtió desde el año 44, en que Orlando Pelayo hace la primera exposición individual en aquella galería, en su auténtico mérito, ¿no? Son obras que respiran pues este tipo de figuración, como os digo, expresiva, fluida. La figura de Rouault, Georges Rouault, es muy importante, por cierto. Orán es el territorio por el que pasa Guide también, André Gide, ¿no? Sobre todo en ese momento en que arranca la Segunda Guerra Mundial y muchos de los intelectuales franceses se bajan hacia el sur, ¿no? Se bajan hacia Marruecos, hacia Argelia. Bueno, hasta que en el año 47 decide marcharse a París, ¿no? Y ahí se abre una etapa de 8 años que para Orlando Pelayo comienza como una auténtica crisis. Se conserva algún testimonio de Orlando Pelayo en entrevistas hechas a posteriori, que él se da cuenta cuando llega a París que la pintura que había hecho hasta ese momento era una pintura que estaba muy bien para el mercado oranés, pero que él consideraba que no valía para nada o que valía para muy poca cosa. Y comienza unos años de muchas dudas, ¿no? De hecho, sus primeras obras todavía recuerdan, como estos niños con sandías, todavía recuerdan
imágenes, diapositivas que él tenía en la cabeza de motivos oraneses. O, por ejemplo, esta mujer delante del espejo, donde se empiezan ya a anunciar algunos de los paradigmas de la pintura francesa, la mujer en el tocador, el boudoir, ¿no? Es uno de estos temas característicos, pero casi más del 19, de un Manet, ¿no? Es una especie de versión a lo Pelayo de un tema manetiano como es el de la mujer en el boudoir, ¿no? Pero superados los primeros o los últimos años 40, Orlando Pelayo se empieza, todavía ya en París y dentro de esa fase que va del 47 al 55, Orlando Pelayo se empieza a concentrar en una serie de temas en donde va a empezar a encontrar una voz singular, particular, influida, eso sí, por todo lo que era ese mundo de la Escuela de París, esa especie de cajón desastre que era la Escuela de París, en donde el cubismo, el fauvismo, algo de surrealismo siempre estaba por ahí presente, ¿no? Y se empieza a concentrar en una serie de temas, como son, y desgrano los principales, los retratos de niñas o de niños. Aquí os traigo dos. Fijaos, dentro de una ya mejor figuración expresiva, en donde todo viene marcado por ese contorno, delimitado por ese negro también dado, en figuras de niñas o de adolescentes replegadas sobre sí mismas, las manos unidas en señal de repliegue, sobre uno mismo, es uno de sus rasgos de estilo, y con esos ojos almendrados, en cierto modo, que recuerdan a sus antepasados cubistas, o en este caso poscubistas, ¿no? Aquí está la señal francesa. Otros retratos de estas niñas que miran fijamente al espectador, hieráticas, que parecen transmitir un gran mundo interior, siempre con ese fondo plano sobre el que se recorta. Algunas de esas otras niñas aparecen con una paleta mucho más agresiva, a base de amarillos y rojos, que en ese caso están marcando la nota fauvista que él también absorbió con su llegada a la capital francesa. Junto con las niñas, los niños, este es uno de sus cuadros más logrados, de ese periodo del año 47 al 55, este niño de la armónica, también sentado sobre esa silla, en esa línea de figuración expresiva que estoy comentando, y cuando no aparece el personaje, lo que aparece es el objeto, que en cierto modo representa al personaje, porque otro de los temas que nutren su paleta y su obra durante estos años es la naturaleza muerta entendida en el sentido más amplio del término. Esta silla que tenéis aquí, esta silla además, que como los personajes ocupan la mayor parte de la composición del cuadro, una silla que llega hasta la parte superior de la composición, que también se despliega ocupando casi todo el ancho, que en su rotundidad marca otro rasgo estilístico del pintor, y sobre la que aparecen toda una serie de elementos. Podría ser perfectamente la silla sobre la que estaba sentada el niño, que marca esa línea de la naturaleza muerta, como esta obra en donde se ve la copa y una serie de frutas, también motivos de iglesias como esta famosísima iglesia de San Etienne du Mont, también dentro de esa monumentalidad, ¿no? Y de ese dibujo tan bien marcado. O, atención, escenas taurinas que él siempre vincula junto con las majas al primero de esos maestros, ¿no? Que se proyectan hacia el futuro, como es Goya, y que en el fondo también son escenas que él recordaba de sus años oraneses. Él frecuentó a toreros como Chicuelo II, parece ser que Manuel Robles, uno de los intelectuales que conoció en Orán, que tiene un libro dedicado a los toros, que fue ilustrado por el propio Orlando Pelayo, le animó, estando en Orán, a que también hiciera sus pinitos delante de algunos novillos o toros en esas plazas casi improvisadas que se hacían en aquel lugar, y estas escenas también van a poblar buena parte de esa fase del 47 al 55, ¿no? en donde la presencia de
Goya, de los negros de Goya y de los temas de Goya destacan por encima de cualquier otra cosa. Y vemos cómo poco a poco, en representaciones como esta, de esta muchacha, el trabajo con la pasta, con la materia, empieza a cobrar protagonismo, sobre todo si os fijáis en la parte derecha de la composición, en esos planos, tanto verdes como azules y en el negro del pañuelo que rodea la cabeza de la muchacha. Comienza a primar un trabajo con la materia que se despliega en una serie de planos que podían ser aislados como planos abstractos, que será una de las líneas de investigación que van a alimentar su próxima etapa, la que va del 55 al 58. Aquí, en esta humilde cabra, también se ve cómo ese trabajo con la materia, a base de la utilización de la espátula, es muy importante, ¿no? Y luego, como no, dentro del 47 al 55, temas de reminiscencias oranesas, ¿no? Este famoso carro es uno de los muchos carros que pintó en este periodo. Además, donde ese juego con la pasta se hace particularmente riguroso y vigoroso, las dos formas, con unas tonalidades que algunos críticos han querido ver evocadoras de lo que podía ser una bandera republicana. Y también escenas de ese oral, pero pintadas en Francia ya, aunque él seguía haciendo viajes a Orán, pero pintadas en Francia porque eran escenas que al comercio francés le interesaban por exóticas y que eran bien vendidas en las galerías en las que Pelayo comienza a exponer a partir del 54, que es su primera exposición individual en París, estas escenas de moros a caballo o estas otras escenas de carretas. Ahora bien, en el paso a su siguiente etapa hay dos obras clave, pintadas en el año 1955. Su segunda gran etapa francesa comienza en 1955 y se prolonga en 58. Y en esa etapa hay dos obras que anticipan lo que va a ser su devenir entre el año 55 y el 58. Por un lado está este bodegón, que es una obra clave que estuvo expuesta en la exposición que hicimos. La verdad es que os estoy enseñando casi todo obras que hemos llevado a la exposición que acabamos de clausurar. Esta exposición del pez con los erizos, es así como se titula, y con la botella de anís, que es un elemento que aparece mucho en estas representaciones de Orlando Pelayo, que está asociada, como sabéis, a todo lo que es la cultura del cubismo, sobre todo el cubismo español, de Juan Gris y de Pablo Picasso. Ahí estaba también funcionando Orlando Pelayo. Es una obra que fue muy importante al ser pintada en el año 55 y al ser primera medalla del famosísimo premio por aquella época Otón Fries, ¿no? Pintor que ya ha muerto. Su viuda puso en marcha un premio al que se presentaban 500, 600, 700 artistas. En el caso de la convocatoria de Orlando Pelayo fueron 500 y fue esta la obra. Y aquí vemos cómo empiezan a aparecer unas gamas, que es lo que interesa, de rosas, de verdes, de amarillos, de vermellones, que son los que van a nutrir la etapa del año 55 al 58 conocida con el nombre de etapa solar. Aquí también se empiezan a ver esas gamas. Este es un homenaje a Juan Ramón Jiménez pintado en el año 55. Juan Ramón Jiménez era uno de los escritores favoritos de Orlando Pelayo. Entre sus grandes digamos, escritores estaba, por supuesto, la generación del 98, con Unamuno y Azolín a la cabeza, y en especial también Machado. Luego estaba Juan Ramón Jiménez, y luego, bueno, venían toda una serie de escritores del 27, Lorca, Jorge Guillén, Gerardo Diego, principalmente, y algo de Damaso Alonso, que para él eran figuras fundamentales. Y este es un homenaje que hace a Juan Ramón Jiménez, que veis ahí a la derecha de la composición, tocando esa guitarra. Me parece una obra bastante curiosa, bastante particular, y acompañado de toda una procesión de pífanos, de arlequines, y cuando aparece un arlequín tocando un pífano, enseguida nos viene a la cabeza Picasso, ¿no? O sea, que es una obra todavía con un regusto picasiano muy importante. Orlando Pelayo, cuando llega a París, enseguida se hace amigo de toda la colonia de artistas, no solo españoles, sino también extranjeros, que formaban parte de la Escuela de París, ¿no? Entre los españoles, su amigo del alma, su mentor en
muchos aspectos fueron varios. Fueron Ginés Parra, fueron Pedro Flores, pero sobre todo fue Antoni Clavel. Es como su amigo del alma, de farras y de estudio. Y nunca llegó a conocer personalmente a Picasso. Orlando Pelayo, a pesar de toda esa expansividad que tenía, también tenía un punto de introspección y de retraimiento que hacía que a esas grandes figuras perseguidas por todos los españoles, como en este caso podía ser Picasso, a él le generara, no por desprecio, sino simplemente por pudor, una cierta reacción para no acercarse a él, ¿no? Y aunque sabemos que no conoció a Picasso, no lo frecuentó, sí que su pintura está influida en algunos casos, como es este cuadro, por la obra de Picasso, porque Picasso en este caso de los Arlequines. Pero ¿qué comienza entre el año 55 y 58? Comienza esta maravillosa etapa que os paso aquí, que se conoce con el nombre de etapa solar. Es un nombre que le da dos críticos muy importantes. Pelayo fue un gran trabajador, en el sentido de que su producción pictórica es enorme. El número de exposiciones colectivas e individuales en las que participó a lo largo de su vida fue enorme. Y para Pelayo escribieron algunos de los mejores críticos franceses de la época. Y aquí ya empiezan a aparecer algunos de esos críticos, ¿no? La etapa solar fue bautizada, y es por esto por lo que lo digo, fue bautizada como etapa solar por dos de los críticos más importantes que había en la Francia en aquel momento, Valdemar Georges y Georges El Bossy, ¿no? Georges El Bossy, que empezaron a ver cómo en la obra de Orlando Pelayo aparecían una serie de temas trabajados a partir de una serie de colores, esos colores que antes os he citado, el rojo, el amarillo, el azul, el verde, el vermellón, articulados en teselas de grandes dimensiones, que son esos rectángulos que veis ahí y que van conformando los diferentes elementos de las composiciones, ¿no? Aquí está flotando, pues algunas de las corrientes más genuinamente francesas del siglo XX. Aquí hay algo del impresionismo. De hecho, ya Crémier, uno de sus grandes amigos de Moral, que ya estaba en París, yo creo que un tanto equivocadamente definió esta etapa como impresionismo moderno, por esa descomposición en planos o de la paleta en esos rectángulos de color. Está funcionando el impresionismo, está funcionando el fauvismo, otra corriente genuinamente francesa de vanguardia, con esos colores que nos transmiten esa alegría, esa sensualidad, esa joie de vivre, ¿no? Tan francesa, esa alegría de vivir. Es una etapa sensual, alegre, refinada, brillantemente cromática, en la que se ve a un Orlando Pelayo feliz, ¿no? Instalado en ese medio y realizando este tipo de temas, ¿no? Y por último se ve el cubismo, ¿no? En la descomposición en planos. Y se ve también la huella de un pintor que yo admiro mucho y que yo creo que Pelayo también, aunque no conoció, sí que con él coincidió en algunas exposiciones, que es Nicolas de Staël, ¿no? Hay algo en la manera de componer y de utilizar esas barras de color, esos rectángulos de color, esas teselas de color, que nos pueden evocar a los paisajes abstractos de ese monumental pintor, a mi modo de ver, que fue Nicolas de Staël. Pues bien, dentro de esta etapa solar trabaja el tema del bodegón, trabaja el tema de las figuras. Estos son dos mujeres con sombrilla, figuras relacionándose. Además, fijaos cómo siempre trabajan estos cuadros desde un núcleo central, a partir del cual va centrifugando la composición hacia los márgenes. En esta obra, ese núcleo está en los dos burros, en parte de los cuerpos de esos dos burros sobre los que van estas señoras con sombrillas. El retrato de su queridísima hermana Maripaz, ahora mismo es la única de las hermanas que permanece viva, vive en Madrid con 93 años. Este es un autorretrato que tiene ella en su colección, maravilloso, que tiene algo también de Klimt. Los temas que vuelve a repetir de las carretas tiradas por burros,
eso siempre le ha quedado ahí a Orlando Pelayo, de su etapa oranesa. Este maravilloso paisaje con río, también estupendo, del año 57-58, magnífico, con esos azules, ¿no?, que van pautando todo lo que es el cauce de agua de ese río. Y, atención, una serie de obras dentro de esta etapa solar en la que ya se va anunciando la penúltima etapa de la que vamos a hablar, ¿no?, que es la de las cartografías de la ausencia. Esta obra se titula Pintura, sin más, y entra dentro de las obras de la etapa solar. Es una obra que realiza en el 58. Pero aquí vemos cómo Pelayo ya avanza hacia una abstracción que no habíamos visto hasta ahora en su producción, y que poco a poco vais viendo cómo se va configurando de este modo. Las formas se van desestructurando, se van desleyendo, se van, digamos que proyectando por toda la composición, articulándose en una serie de lo que luego le iban a descubrir al propio Pelayo, que eran paisajes, que le hacen penetrar en la penúltima serie de la que vamos a hablar, sus famosas cartografías de la ausencia, ¿no? Es una serie que Pelayo realiza entre los años 1958-59, 1961, y en donde, incorporando su paleta a otro de los movimientos genuinamente franceses, porque Pelayo es un pintor francés y español al mismo tiempo, como era el informalismo en sus diferentes versiones: el gestual, el matérico, el sígnico, el tachista. Bueno, pues bien, incorporando su paleta a la corriente informalista, comienza a realizar unos cuadros que deben ser entendidos como vistas aéreas de aquellos paisajes. Y aquí está funcionando la memoria, y está funcionando la infancia, dos de esos conceptos claves que antes os había comentado. De aquellos paisajes que Orlando Pelayo se había visto obligado a abandonar con motivo de su exilio en el año 1939 y que había recorrido durante sus años de niñez y de infancia por España, ¿no? Son obras como estas que os voy a pasar, que llevan títulos como, por ejemplo, obras centradas siempre en Asturias, en La Mancha, y algunas de ellas en Extremadura y en Andalucía. Son obras que os voy a pasar y que llevan títulos como Primer Itinerario Castellano, Alcalá del Júcar, Primer Itinerario también del Quijote, Vers Zulema, hacia Zulema, Alcalá del Júcar, muchas de las que vais a ver aquí se titulan Alcalá del Júcar, o las sofes de Alcalá del Júcar, Radiografía de Almadén, que es una de las cartografías de la ausencia más bonitas, me fijaré en ellas ahora. Pues bien, como veis, vistas aéreas, cuadros que deben ser entendidos como vistas aéreas de esos paisajes, ¿no?, que él se vio obligado a abandonar. Y siempre trabajadas de la misma forma, estas obras, trabajadas en clave abstracta, informalista, con un núcleo central, que él, sobre el lienzo, todavía sin imprimatura, estructurada mediante trazos de tiza, y a partir de ese núcleo central, pues toda una serie de derivaciones hacia los márgenes de las obras, ¿no? Aquí tenéis otra de ellas. Ahí veis cómo esas hendiduras, en torno a las cuales se articula toda la composición, una composición que es centrípeta y centrífuga al mismo tiempo, funcionan como las marcas de esos valles, de esas hoces, de esos caminos, de esos ríos asociados a esas tierras manchegas, extremeñas, algunas de ellas asturianas, pero también pueden funcionar un poco como las huellas de la memoria también, ¿no? Esas hendiduras como esas huellas de la memoria del artista, de ese mundo vivido. No es en busca del tiempo perdido, es en busca del tiempo vivido que es necesario recuperar, ¿no? Entonces, es Asturias del Recuerdo, está el Museo de Bellas Artes de Asturias, aquí la tenéis. Asturias dedicó
3 obras, una titulada Asturias del Recuerdo, otra titulada Asturias y otra titulada La Diana, si no tengo mal ahora mismo la memoria. Esta es Asturias del Recuerdo, es una obra muy interesante también. Esta es Radiografía de Almadén. Esta era una cartografía de la ausencia inédita, casi no se había visto ni reproducido hasta que la expusimos. Pertenece a una colección particular, es una de las pocas obras que trajimos que no pertenecían a las obras de los hermanos, ¿no? Veis cómo la tierra se cuartea, queda muy seca, esa manera de conseguir este efecto por parte de Orlando. Esta se titula Alcalá del Júcar, otra cartografía de la ausencia realmente interesante. Y nos vamos aproximando ya al final de esta fase con obras tituladas Paisaje, Fronteras del Olvido y Homenaje a César Vallejo, que también debe entenderse como una especie de cartografía de la ausencia. ¿Quién le hizo ver a Orlando Pelayo que lo que estaba pintando era los recuerdos de aquellas tierras, de aquellos paisajes perdidos y eran recuperados a través de su obra? Se lo hizo ver precisamente la familia, sus hermanos, su hermano Óscar, que lo iba a visitar y que fue el primero que cuando vio esas primeras obras en el año 59 dijo: pero Orlando, ¿no te das cuenta de que en el fondo estás componiendo vistas aéreas como de terrenos, territorios que pertenecen a tu pasado, a tu memoria, sobre todo a esa geografía, a lo físico, ¿no? Aquí lo que prima es lo físico en el sentido de geográfico que has dejado? Efectivamente, él empezó de una manera intuitiva, pero ya algo consciente, a trabajar en esa clave. Hasta pasar a la que es, y no quiero extenderme más, porque lo importante es ver la exposición que tenemos con los Orlando Pelayo, que también tenemos en la Casa de la Cultura, hasta que pasó a la última etapa, que es una etapa muy larga, que va de 1962 a 1990, con un punto de inflexión en 1973, punto de inflexión que supone el cambio de técnica por parte de Orlando Pelayo. Hasta el año 72 Orlando Pelayo utiliza el óleo, y a partir de ese año empieza a utilizar el acrílico, porque le resultaba más fácil y más rápido pintar con esa técnica, que es la etapa de los retratos apócrifos, ¿no? Si Orlando Pelayo del 59 al 62 lo que recupera es el mundo geográfico y físico de su infancia, ahora ese mundo recuperado lo tenía que llenar de personajes, ¿no? Lo tenía que rellenar de seres que habitaran aquello que él ya no podía visitar, al menos de momento, ¿no? Y entonces comenzó a practicar entre el año 62 y el 90 una nueva figuración poblada de seres extraídos de la historia de España, de seres extraídos también de la historia de la literatura española, porque, como a él le gustaba decir, Orlando Pelayo no era un pintor de la historia objetiva, positivista, de datos, plenamente reconocida, sino de historias que, si no eran verdades, podían ser verosímiles, ¿no? Y en ese sentido es como comienza a trabajar en obras que, si os dais cuenta de sus últimas cartografías de la ausencia, hay una transición. Esto podía ser una cartografía, pero ya no es una cartografía, es un retrato apócrifo de un personaje que puebla esas telas ahora. Averroes, por ejemplo. Aquí tenéis a uno de estos primeros aparecidos. Se habla para Orlando Pelayo de una última etapa del 62 al 90, donde aparecen estos personajes que ahora pueblan sus cuadros, que pueblan esa geografía y que se mueven más dentro de lo psíquico que lo físico. Y uno de ellos importante es este cuadro dedicado a Averroes, donde aparece el filósofo dentro de esa clase de nueva figuración en la que entró Orlando Pelayo, en donde lo más importante, incluso por encima del personaje retratado, era el juego con los medios plásticos. Orlando Pelayo nunca dejó de jugar con los medios plásticos y de considerar el uso de esos medios plásticos como, a veces, el principal fin de la creación. Una creación que siempre se hacía de una manera compulsiva, intuitiva. Orlando Pelayo consideraba el cuadro como un itinerario abierto que te llevaba
no sabía muy bien qué, pero que al final conseguía resolver, ¿no? Conseguía resolver desde una concentración muy, muy absoluta. Orlando Pelayo decía que para llegar al último cuadro el pintor tenía que ir asesinando antes muchos cuadros, ¿no? Y era el último cuadro el que quedaba y el que valía, ¿no? Dentro de un trabajo, y en esos vídeos que se expusieron en la muestra que llevamos al Bellas Artes de Asturias, se veía a Orlando Pelayo trabajando de esa manera compulsiva, instintiva, intuitiva, pero siempre desde una gran concentración hasta llegar a una determinación final de obra, ¿no? El Infante, por ejemplo, aquí vemos la influencia por ejemplo, en los colores, también en lo que él llamaba no figuraciones, sino fulguraciones, sobre todo por la luz que emana de estas obras. Es una luz que no viene de fuera, que emana de ellas, como decía que era la luz del Greco. Es una serie muy influida por determinadas constantes formales y conceptuales que él había visto en el Greco. Ya lo había visto de pequeño y él había seguido estudiando a este pintor. Esta obra se titula El Infante, esta obra se titula El Príncipe y la Nodriza, son obras realizadas a partir del año 62. Esta obra se titula La Celestina, otro tema extraído de nuestra literatura. Obra también importante, que parece uno de estos homúnculos, ¿no? Es un término que se ha utilizado para describir algunos de estos personajes tan expresivos de Orlando Pelayo. Pero aquí está funcionando en clave de nueva figuración también lo que era esa nueva figuración de grupos como Cobra, que estaban funcionando en los años 50 y 60 en el ámbito europeo. Todo el año es carnaval, fijaos, en esta obra perteneciente al museo del año 67, donde aparecen estos espectros, ¿no? Estos espectros siempre con esa cabeza esférica, bailando en este caso. Todo el año es carnaval es un título tomado de uno de los relatos, breves relatos de Larra, y que es un cuadro que representa muy bien toda esta galería de personajes que comienza a pintar Orlando Pelayo de 1962 a 1990. Personajes aborrascados, donde el juego con los medios plásticos, repito, es realmente importante, y con esa luz tan particular que tuvieron siempre. La Señorona, obra importante también, muy influida en esos negros también por Goya. Aquí os traigo ya, para acabar, un retrato de una obra de transición entre el óleo y el acrílico. Es un autorretrato de Orlando Pelayo con su queridísima hermana Paz en la parte izquierda de la composición, y en donde se ve muy bien esa expresividad que siempre acompaña la obra del pintor. Y luego ya para finalizar, porque ya llevamos 45 minutos, nos estamos pasando, para finalizar algunas obras de la etapa del 72 en adelante, hecha con acrílico. Este detector de verdades del año 80, 1972 a 1980, en donde se ve un cambio en la obra de Orlando Pelayo. Los temas siguen siendo los mismos, las figuraciones funcionan como fulguraciones, aparecen estos personajes sin brazos, sin extremidades, homúnculos, que los definió algún crítico. Las cabezas se hacen más esféricas, en algunos casos se rodean de una serie de cascos en donde a lo mejor aparece una ranura que incide más en el carácter misterioso y oculto de la representación. Y todos esos personajes aparecen unidos mediante esas formas tubulares que funcionan a la manera de muletas, que son unas de las características más importantes del Orlando del 72 al 90. ¿no? Aquí tenéis otro cuadro en esa línea. Siempre se ha achacado a la última etapa de Orlando Pelayo de ser una etapa un tanto reiterativa, pero en realidad es la que más nos ha quedado a nosotros, yo creo, un poquito en la memoria. Quizás por las colecciones de nuestros museos, del Bellas Artes, del Jovellanos, que aunque tenemos ejemplos de cartografías y de obras de etapa solar, de época solar, que a mi modo de ver, junto con los retratos apócrifos del 62 al 72, son sus tres momentos estelares. Realmente, por lo menos el Bellas Artes, de la que más tiene es de esta que va del 72 al 90, ¿no? Entonces, es un poco el Pelayo que todos conocemos y que al final se hace algo reiterativo, pero siempre manteniendo una calidad importante como pintor, ¿no? Averiguaciones se titula esta obra del año 83. Bueno, esta es un poco la semblanza rápida que se podía hacer de este pintor representado en esta exposición, además con obras muy interesantes, pertenecientes además a diferentes series, porque hay una cartografía de...
hay cartografía de la ausencia, hay retratos apócrifos, hay una obra de transición entre la etapa solar y las cartografías de la ausencia, hay obras posteriores al año 72 donde ya utiliza el acrílico, así que hay 5 o 6 obras que pertenecen a todos esos periodos y que han venido ahora a ser rodeadas por este elenco tan maravilloso de artistas asturianos que vienen a homenajear desde su lenguaje a un pintor que seguro que estaría orgulloso de esa compañía y de tener a sus compañeros en viaje, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y espero que por lo menos la secuencia vital y artística de Orlando Pelayo haya quedado más o menos aclarada. Gracias. No sé si... Bueno, muchas gracias a los dos. Y no sé si alguno queréis hacer alguna pregunta, inquietud, algo que comentar. Nada. Pues nada, ahora a visitar la exposición en la Casa de Cultura. Muchas gracias a todos.